por varias semanas el camino de la fe, el entrar en el reposo, el llevar el yugo ligero, la carga fácil del Señor, el ser humildes de corazón, el secreto de David, el secreto de Abraham, evangelizado por Dios y transmitiendo ese mensaje a su descendencia. Y hemos leído de los fieles en el Antiguo Testamento que vivieron por la fe, caminaron por la fe. Como vamos a mirar que pudieron sobrevivir, que pudieron vencer confiando en el Señor. Vamos a mirar que es la única forma también de poder vencer en este tiempo del Nuevo Testamento y particularmente en este tiempo del fin en el cual estamos hoy viviendo. También mencioné en nuestra enseñanza pasada que estuvo nuestro hermano Shlomo Giza de Israel y trajo con él un pastor ruso. Ambos pidieron la oración. El hermano Shlomo pidió la oración por el pueblo judío que está bajo ataque constante de sus enemigos y un creciente antisemitismo, odio y aborrecimiento en contra del pueblo judío. El crecimiento y la explosión del Islam y su odio en contra del pueblo judío. Siempre ha sido la meta del Islam perseguir al judío y luego después perseguir al cristiano. Y si el cristiano no pone atención al cristiano, a la iglesia, en diferentes lugares, como ha ocurrido en el transcurso de la historia, ¿cuál es nuestra protección? Nuestra protección es hoy estar alertas, estar despiertos y orar por el pueblo de Dios. Consolar a Sion, consolando a Sion, estamos también nosotros orando por nosotros mismos, porque ellos son nuestras raíces. Por eso dijo el Señor, la salvación viene de los judíos, son la raíz. Los profetas que nos dieron del Antiguo Testamento son de ese pueblo. Los apóstoles que escribieron el Nuevo también son de ese pueblo. Por lo tanto, viene la salvación y más que todo el Mesías, nuestro Redentor, nuestro mismo Dios manifestado en carne, viene y derramó su sangre en el Calvario por nosotros y es también de ese pueblo, dice Pablo, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios, bendito por todos los siglos. Amén. Entonces, cuando oramos por ellos, estamos orando por nuestras raíces. Y cuando oramos y bendecimos a nuestras raíces, nos bendecimos a nosotros mismos, porque la bendición que inyectamos en la raíz sube al tronco, sube a las ramas, sube a las hojas, sube al fruto. Lo que está pasando entonces en esos países, en Rusia, y repito, nuestro hermano ruso pidió la oración por la iglesia en el Ucrania y por Rusia, porque ya ha comenzado persecución en el Ucrania. La economía del país está sufriendo bastante. No saben qué es lo que va a pasar en Rusia. Ya ha entrado un espíritu de guerra en el líder, en los líderes de Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en esos países en donde llega terrible persecución? Creo que antemano también mencioné del hermano iraquí que estuvo con nosotros hace algunas semanas y describió gráficamente los terribles sufrimientos de nuestros hermanos en Irak y otros países musulmanes. ¿Cómo es que estos hermanos pueden vencer? ¿Cómo es que están dispuestos a poner su vida? Dios mío, ¿qué haría la iglesia aquí en Norteamérica? Si con cualquier cosa, saben, lo que estoy diciendo es la verdad. Es una iglesia mimada que con cualquier cosa se siente, se ofende el creyente, el cristiano de la iglesia en América. Alguien fue y preparó un canto para cantar en una conferencia en un culto y no se le dio oportunidad, no hubo, y se enoja, se ofendió. Alguien no le saludó. Esas son nuestras pruebas aquí.
Que Dios nos ayude para que podamos madurar aquí la iglesia en nuestra mente. Porque vienen días, y se ha estado diciendo, y las piedras mismas han estado hablando de lo que sucede hoy en otros países. Muy bien puede suceder aquí también en la iglesia. O sea, persecución de los creyentes. Pero es tan ajeno, porque esta nación ha sido tan bendecida. Esta nación ha sido bendecida al grado de que la ciudadanía y la misma iglesia no valora la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y se ha convertido y ha tornado esa libertad en libertinaje. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque si llegaran días de persecución, mi hermano, créanme, nuestra inteligencia no es lo que nos va a aguantar, sino que lo único que nos va a ayudar a poder vencer es si hemos aprendido a entrar en el reposo de Cristo Jesús, si hemos aprendido a depender de Él, si hemos aprendido a caminar confiando completamente en el Señor. Que Dios nos dé esa revelación, que ilumine nuestras mentes para que podamos aprender a diario a caminar con Él. Por eso todos mis hermanos que entran en la línea de oración, que estamos a diario en la línea de oración, en la mañana y en la tarde, nunca debemos gloriarnos y pensar que estamos ahí porque nosotros somos fuertes, que nosotros mismos no, sino que nuestra ida al trono de Dios a diario, a diario, a diario, a diario, es demostración de que nosotros no podemos, sino que demuestra de que estamos dependiendo de Él. Por eso vamos a Él cada día y le decimos cada mañana, Señor, aquí estoy en tus manos. En este día, si voy a triunfar, es porque tú estás conmigo. Ayúdame a vencer, Señor, el mundo. Ayúdame a vencer la carne. Ayúdame a vencer las tentaciones, Señor, y caminar en victoria en ti todo este día. Es la única forma. Entonces los días que están por delante son días dificultosos. Ahora, esta mañana, estamos por entrar al mes de febrero. Esta mañana leí las noticias que hubo un conflicto en el norte de Israel. El grupo Hezbollah, grupo terrorista apoyado por la nación de Irán, los líderes de Irán que aborrecen y odian a Israel, han declarado que al tener armas nucleares, ellos iban a aniquilar a la nación de Israel o a borrarla del mapa. Ese es su meta. El presidente Obama están en negociaciones con los iraníes y el temor de Israel y otros más es que ha estado negociando no de una posición de fortaleza nuestro presidente, sino que ha estado negociando de una posición de tratar de quedar bien con los iraníes y que va a firmar un trato que va a permitir que los iraníes, la nación de Irán, continúe desarrollando armamentos nucleares y las cuales han dicho abiertamente que van a estar en contra de Israel. Uno de los logros en Israel es si tu enemigo dice que te va a matar, créelo, no ignores esa amenaza. Creo que también a los cristianos nos conviene atender a esa palabra, a esa frase. Si nuestro enemigo nos aborrece y ha determinado en hacernos guerra y destruirnos, creámosle y vamos a tomar los pasos necesarios para protegernos. ¿Y cuál es ese paso? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No nomás el que visita, que Dios nos ayude, no nomás el que visita la sombra del Altísimo, no, el que habita, el que vive ahí a diario, camina por la fe, dependiendo de Dios. No nomás utiliza la fe en las emergencias, no, sino que aquí reside. Yo resido. ¿Dónde? Aquí, bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Diré yo al Señor,
esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en el Señor. Ahí está nuestro refugio. Y si nuestro enemigo ha amenazado, creámosle y tomemos el paso necesario para protegernos. Y ese es habitar bajo el abrigo del Omnipotente. Gloria al Señor. Esto es lo que viene por delante, mi estimado hermano. Los días serán difíciles y la única forma es aprender a caminar, a entrar en ese reposo. Ahí está nuestra fortaleza. Reposar en el Señor, confiar en el Señor. Vamos a leer 7 versículos en el libro de Apocalipsis que hablan precisamente de ser triunfadores, de vencer. Capítulo 2, los mensajes a las 7 iglesias. Y vamos a leer las últimas exhortaciones del Señor a las iglesias. Capítulo 2 y verso 7. El que tiene oído, este es el mensaje a la iglesia en Éfeso, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al tomar como una escritura legalista que dice, ¿ves? Nosotros tenemos que vencer. Dios hizo su parte ya en el Calvario, ahora tú y yo tenemos que vencer. Es cierto, es la verdad. Pero ¿cómo vencemos? Ya lo hemos escrito, confiando en el Señor. Si Él dice al que venciere, ¿qué vamos a hacer? Nos apretamos, nos bajamos el cinto y nos llenamos de determinación y de ánimo. No, lo que hacemos es que vamos al trono de la gracia y decimos, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador, en ti confío, dame la fortaleza. Y entonces, cuando recibimos de Él la fuerza, el ánimo, la disciplina, todo lo que necesitemos, entonces vamos a la guerra. Y así es como vencemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir, el que entiende, el que tiene entendimiento, oiga. Y el que en este tiempo tenga entendimiento, oiga el mensaje del Espíritu Santo. Entremos en el reposo, la carga liviana del Señor. Confiemos en Él a diario. Esa es humildad para con Él. Y entonces Él nos ensalzará. El que tiene oído. Estas son las últimas palabras para la iglesia en Éfeso. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis. Y aún les dice, hasta la muerte van a sufrir. ¿Cómo se logra esto? ¿Quién va a poder vencer? ¿Quién va a poder triunfar y guardar esta palabra? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. El que venciere haciendo qué? Siendo fiel hasta la muerte. Que venciere siendo probado en la cárcel con tribulación y hasta la misma muerte. ¿Cómo se logra esto? Con nuestra fuerza, imposible, imposible. Muchos creyentes, al llegar al punto de un profundo desánimo y a una falta de fuerza, porque cuando llega un profundo desánimo no hay ánimo, no hay fuerza, y es hasta difícil levantar las manos y abrir su boca y alabar a Dios. En ese mismo instante, mi hermano, cuando sientas ese profundo desánimo por diferentes cosas que pasan en la vida, y algunas más fuertes, algunas terribles, otras más ligeras, de todo calibre, no importa cuál sea, cuando llegues a ese momento de tristeza, de desánimo y una falta de fuerzas, entonces es el tiempo de ir a la palabra de Dios. No nomás creemos en Dios, le creemos a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Ahí está un y multiplica al que no tiene. Él es el único que puede hacer algo del cero, puede hacer que brote la vida donde no hay nada. Entonces, toma esa escritura y le dice, Señor, no tengo fuerza, estoy cansado, ayúdame. Y cree que Él contesta y oye, porque Él responde, Él es fiel. Pero si aún estás más de ese punto de cansado, estás a un punto en que no hay nada de fuerza. No nomás cansado, sino que hay absolutamente nada de fuerza. Aquí está la escritura. Tómala y di, Señor, tú dices en tu palabra que tú multiplicas al que no tiene nada. Cero. Y de ahí vas a ver que va a brotar nueva fuerza, porque Él es fiel. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Antes de continuar al tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo, acabamos de leer el mensaje a la iglesia en Esmirna, a quienes les es profetizado tribulación, cárcel y aún muerte, y les es dicho, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Qué implica aquí la escritura? Dice que el que no vence va a recibir daño de la muerte segunda. Y ese es el lago de fuego. Dios mío, ¿cómo vamos a evitar esforzando? No, eso es un error grande, mi estimado hermano. Ya he dicho y repito que son multitudes de cristianos que han intentado servir a Dios con toda su fuerza y sinceridad, pero en ignorancia. Estamos creyendo que muchos de nuestros hermanos van a ser levantados, van a ser resucitados, hablando en lo espiritual. Dios los va a levantar. Va a haber una grande resurrección de creyentes en el Espíritu como testimonio del Evangelio. Por eso dijo el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio, este mensaje de fe, de gracia, porque es potencia de Dios para salvación. Todo aquel que cree, queremos el verdadero poder para vencer, creamos al Evangelio. Que Dios revele el contenido del Evangelio a cada creyente. Vamos a necesitarlo. Lo necesitamos hoy y vamos a necesitarlo en los días que están por delante. Días de tribulación, de cárcel y aún quizás hasta de muerte. Pero regresemos al mensaje a la iglesia en Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes y no haces las primeras obras, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no te hubieres arrepentido. En regresar al primero, en arrepentirse. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a lograrlo? Cuando hay un corazón tibio, mediocre, no hay arrepentimiento. No trates de pujar forzando las lágrimas, queriendo hacerte sentir lo que no sientes. Muy sencillo. Una vez más, vamos a la fuente de vida. Vamos a la raíz. Vamos a aquel que nos ha dicho que sin mí nada podéis hacer. Y digámosle como hizo David: Señor, si tú ensanchas mi corazón, yo caminaré por tus caminos. Entonces yo podré también vencer. Dios les bendiga. Le invitamos